¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el corazón y la mente de un hombre cuando siente que te ha perdido? No hablo solo de tristeza o frustración pasajera, sino de ese vacío profundo, casi como si una parte esencial de su ser se hubiera desgarrado. Según Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, este dolor es mucho más que una simple emoción. Es un encuentro con las sombras ocultas de su alma, un viaje hacia lo más profundo de su inconsciente. Cuando un hombre pierde a alguien que amaba, no solo enfrenta la ausencia física, sino también la ruptura de un vínculo que ha definido gran parte de su identidad. En ese momento, la sombra, esas partes oscuras y reprimidas de su personalidad, emerge con fuerza, desafiándolo a confrontar sus miedos, su orgullo y su vulnerabilidad. Pero esta experiencia, por dura que parezca, también es una puerta abierta. Una oportunidad para el hombre de reencontrarse con su verdadero yo, de enfrentar el vacío y aprender a vivir con él, de iniciar un proceso que Jung llamó individuación. El camino hacia la integración y el crecimiento personal. En este vídeo exploraremos cómo se siente un hombre cuando siente que te ha perdido, desde lo más profundo de su ser, y cómo esa pérdida puede ser tanto una herida como un llamado a la transformación. Prepárate para un viaje que va más allá de la superficie y nos invita a comprender la complejidad emocional de lo que significa perder a alguien que fue parte fundamental de su mundo. La sombra y el duelo emocional. Cuando un hombre siente que te ha perdido, lo que ocurre en su interior va mucho más allá del simple dolor o la tristeza visible. Según Carl Jung, cada persona lleva consigo una parte oculta llamada la sombra, ese conjunto de emociones, deseos, temores y aspectos reprimidos que no suelen mostrarse ni a los demás ni a uno mismo. En ese momento de pérdida, esa sombra se vuelve imposible de ignorar. Imagina por un momento una habitación oscura dentro de la mente, un lugar que él ha mantenido cerrado por años, bloqueando todo aquello que considera débil, vulnerable o inaceptable. La pérdida se convierte en la llave que abre esa puerta. Ahora, frente a la ausencia y al vacío, emergen todas esas emociones que había escondido: frustración, culpa, rabia, tristeza profunda y miedo a no ser suficiente. Todo ese cúmulo de sentimientos reprimidos se mezcla en una tormenta interna, y el duelo que vive no solo es por la persona que se fue, sino también por lo que representa, la ruptura con una parte de sí mismo que pensaba tener controlada. Este duelo emocional es un choque entre la realidad y las expectativas no cumplidas. Es la sombra diciéndole: aquí están tus miedos, tus errores, tus inseguridades, y no puedes seguir negándolos. Y aunque esto puede ser aterrador, también es un llamado a la conciencia, una oportunidad para que se detenga y se mire de verdad. En ese espacio doloroso, donde la sombra se manifiesta con fuerza, el hombre está forzado a enfrentar su vulnerabilidad, algo que muchas veces ha evitado por miedo a perder autoridad o a parecer débil. Pero esa confrontación es necesaria para iniciar un proceso de sanación. Es en ese momento donde la sombra, aunque oscura, comienza a convertirse en un espejo que refleja no solo el dolor, sino también la posibilidad de conocerse a uno mismo en profundidad. Así, la pérdida se transforma en una experiencia mucho más compleja que un simple duelo. Se convierte en una confrontación con el inconsciente, un punto de quiebre que puede llevar a una transformación personal si se sabe aceptar y trabajar ese encuentro con la sombra. El arquetipo del héroe herido. Cuando un hombre siente que te ha perdido, no solo experimenta una pérdida externa, sino también una profunda herida interna que toca uno de los aspectos más fundamentales de su identidad: su rol como protector, como alguien fuerte e invulnerable. En la psicología de Carl Jung, este conflicto puede entenderse a través del arquetipo del héroe, esa figura mitológica que representa la valentía, el esfuerzo y la conquista, pero que, al sentirse abandonado o derrotado, se convierte en un héroe herido. El héroe herido es esa parte del hombre que, a pesar de su coraje y determinación, siente una herida profunda que amenaza su orgullo y su sentido de valía. En su interior, la pérdida se siente como una derrota personal, un fracaso en cumplir con las expectativas que tenía, no solo de sí mismo sino también las que la sociedad y la cultura le han impuesto. Ser fuerte, ser capaz, ser el que nunca se quiebra. Esta herida activa una lucha interna intensa. Por un lado, quiere mantener esa fachada impenetrable, porque reconocer el dolor y la vulnerabilidad sería admitir que no pudo evitar la pérdida, que no fue suficiente. Por otro lado, esa misma herida lo empuja a sentir un vacío abrumador, una tristeza profunda que no puede ocultar completamente. El orgullo y la vulnerabilidad, dos fuerzas opuestas, chocan dentro de él en un torbellino emocional que puede resultar desconcertante. Pero esta tensión no es solo una crisis, es también un punto crucial para la transformación. El héroe herido, al reconocer su dolor y su vulnerabilidad, comienza a comprender que la verdadera fuerza no está en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de aceptar las propias heridas y crecer a partir de ellas.
La herida, aunque dolorosa, puede abrir la puerta a una nueva forma de ser, donde el hombre aprende que el valor no está en no caer, sino en levantarse después de la caída. En este sentido, la pérdida se convierte en una llamada para que el hombre reconecte con su humanidad completa, su fuerza y su fragilidad, su orgullo y su humildad. Así, el arquetipo del héroe herido no solo describe su dolor, sino también la posibilidad de una evolución profunda, un renacer desde esa herida que inicialmente parecía ser solo una fuente de sufrimiento. La necesidad de completitud, el ánima y el ánimos. Para Carl Jung, la psique humana no es una entidad aislada sino un entramado complejo de partes conscientes e inconscientes que buscan constantemente un equilibrio. En el hombre, uno de los elementos más importantes de este equilibrio es el arquetipo del ánima, la imagen interna de lo femenino que vive en su inconsciente. Este ánima es mucho más que un simple reflejo de la mujer externa. Es una parte esencial de su identidad, la que aporta sensibilidad, emociones, intuición y conexión profunda con el mundo interior. Cuando un hombre siente que te ha perdido, lo que ocurre no es solo la ausencia física de alguien importante, sino un quiebre en esa relación interna con su ánima. La mujer que se va, o la relación que se termina, simboliza una fractura en su necesidad de completitud. Él siente que una parte vital de sí mismo se ha desvanecido, y con ella, un equilibrio que mantenía su mundo emocional en armonía. Jung decía que el ánima actúa como puente entre el consciente y el inconsciente. Cuando este puente se rompe o se pierde, el hombre puede experimentar una profunda desorientación emocional. Siente que ha perdido el acceso a su propia sensibilidad, a su capacidad de comprender y expresar emociones, y se encuentra atrapado en una especie de vacío que no puede llenar fácilmente. Esta pérdida puede desencadenar una crisis interna en la que el hombre se siente fragmentado, incompleto. Busca en el exterior esa figura que lo complete, pero sin comprender que la verdadera búsqueda es hacia adentro. La ausencia de la pareja despierta la necesidad urgente de integrar esa parte femenina que habita en su interior, para restablecer la armonía psíquica. La sensación de vacío y búsqueda de sentido. Perder a alguien a quien se amó no es solo una ausencia física o emocional. Es, para un hombre, el golpe directo a lo más profundo de su existencia. Según Carl Jung, en esos momentos, el alma siente un vacío insondable, un abismo que no puede llenarse con cosas superficiales ni con distracciones pasajeras. Este vacío no es solo la falta de la otra persona, sino la sensación de que una parte esencial de su propio ser ha desaparecido. Cuando un hombre experimenta esta pérdida, se encuentra de repente en un territorio desconocido. Todo lo que antes parecía tener sentido, su vida diaria, sus planes, su identidad, se tambalea y se vuelve incierto. La rutina pierde color, las certezas se disuelven y lo que queda es ese hueco profundo que clama por algo que todavía no sabe cómo nombrar. Esta sensación de vacío es más que tristeza, es una crisis existencial, un llamado urgente a encontrar un nuevo propósito. Desde la perspectiva junguiana, el vacío se convierte en un símbolo poderoso. Representa ese espacio interno donde antes habitaba la conexión con el otro y ahora solo queda silencio. Pero también es el punto de partida para una búsqueda más grande, la búsqueda de sentido. En el inconsciente, esta sensación provoca una necesidad imperiosa de reconciliarse con uno mismo, de entender qué significa realmente vivir y amar sin la presencia que ahora falta. En esta búsqueda, el hombre puede sentir miedo, confusión e incluso desesperanza, porque se enfrenta a preguntas que no siempre tienen respuestas fáciles. ¿Quién soy sin esa persona? ¿Qué me queda ahora? ¿Cómo llenar este vacío que parece devorarme? Pero, precisamente en esta crisis, Jung ve la semilla del crecimiento. El vacío, aunque doloroso, es también un espacio creativo, una oportunidad para descubrir nuevas dimensiones del ser. El hombre empieza a mirar hacia adentro, a explorar esos rincones de su psique que antes ignoraba o temía. Empieza a cuestionar sus valores, sus prioridades, y a replantearse su camino. Esta búsqueda puede llevarlo a un encuentro más profundo con su propia autenticidad y con un sentido renovado de la vida. Así, el vacío que sienten no es solo la ausencia del otro, sino un vacío existencial que lo invita a reconstruirse desde dentro, a encontrar un propósito que no dependa exclusivamente de la presencia externa. Es un desafío que exige valentía, pero que puede abrir la puerta a una vida más plena y consciente. En definitiva, cuando un hombre siente que te ha perdido, está atravesando un espacio de vacío que, aunque aterrador, puede ser el terreno fértil donde crezca un nuevo sentido de sí mismo y de su lugar en el mundo. El proceso de individuación después de la pérdida. Perder a alguien que ha sido una parte fundamental de la vida es una experiencia que, por su intensidad, puede marcar un antes y un después en la psique de un hombre. Carl Jung, en su profunda exploración de la mente humana,
nos habla del proceso de individuación como el camino hacia la realización plena del ser, un viaje en el que la persona se convierte en quien realmente es, integrando todas sus partes conscientes e inconscientes. Cuando un hombre siente que te ha perdido, esa ruptura puede ser el punto de partida para este proceso transformador. La pérdida actúa como un espejo que refleja no solo lo que se fue, sino también lo que aún permanece oculto dentro de él. Enfrentarse a ese dolor es enfrentarse a uno mismo en sus sombras, en sus luces, en sus contradicciones más profundas. La individuación, lejos de ser un camino lineal o fácil, es una travesía hacia la integración de la totalidad del ser. Implica reconocer y aceptar aquellas partes de la personalidad que se habían negado o reprimido. Es un llamado a abandonar máscaras y falsas identidades para descubrir la esencia auténtica que yace en lo más profundo del alma. En este proceso, el hombre puede encontrar en su interior recursos que desconocía, una nueva fuerza, una sabiduría emergente y una capacidad renovada para amar, esta vez desde un lugar más consciente y maduro. La herida de la pérdida, aunque sigue presente, deja de ser solo una fuente de dolor para convertirse en un portal hacia el crecimiento personal. Además, la individuación implica reconciliarse con la soledad y el silencio interior, entendiendo que no se necesita a otro para sentirse completo. Es un aprendizaje profundo que transforma la dependencia en autonomía emocional y la vulnerabilidad en fortaleza. Así, la experiencia de perder a alguien puede dejar de ser solo un sufrimiento para convertirse en una oportunidad única para redescubrirse y reinventarse. La individuación es, en esencia, el renacer que surge después de la tormenta, la luz que nace cuando el hombre se atreve a mirar hacia adentro y abrazar toda su complejidad. En definitiva, cuando un hombre siente que te ha perdido, está en el umbral de un viaje profundo y necesario. El viaje hacia sí mismo, hacia su individuación, donde la pérdida se transforma en el motor que impulsa su evolución como ser humano íntegro. El miedo a la soledad y el reencuentro con uno mismo. Cuando un hombre siente que te ha perdido, uno de los sentimientos más profundos y paralizantes que puede experimentar es el miedo a la soledad. No es simplemente estar físicamente solo, sino la angustia de enfrentarse a un vacío emocional y existencial donde antes había compañía, apoyo y conexión. Esta soledad se vuelve un espejo que refleja no solo la ausencia del otro, sino la confrontación directa con su propio ser, con ese espacio interno que a menudo ha estado ignorado o temido. En la psicología de Carl Jung, la soledad no es necesariamente un estado negativo, sino una condición necesaria para el autoconocimiento y la transformación. Sin embargo, el miedo a quedarse solo puede ser tan intenso que el hombre trate de huir de ese encuentro consigo mismo. La pérdida, entonces, lo pone en una encrucijada. Enfrentar ese miedo, buscar distracciones que lo alejen de su interior. Este miedo se alimenta de la inseguridad, del temor a no saber quién es en la presencia del otro, y de la duda sobre si podrá reconstruir su vida en solitario. Pero en el fondo, esa soledad forzada también es una invitación a un diálogo profundo consigo mismo, a un reencuentro que muchas veces ha sido postergado. En ese espacio silencioso, lejos de ruidos y demandas externas, el hombre tiene la oportunidad de escucharse realmente, de descubrir partes de sí mismo que estaban ocultas o reprimidas. Es en la soledad donde puede empezar a sanar sus heridas, a reconocer sus deseos auténticos y a reconciliarse con sus miedos. El reencuentro con uno mismo implica aceptar la vulnerabilidad, abrazar la imperfección y reconocer que la completitud no depende de otra persona, sino de la conexión genuina con su propio ser. Esta aceptación es liberadora, porque permite que el hombre deje de buscar afuera lo que solo puede encontrar dentro. Así, la soledad, que al principio parecía un enemigo temible, se convierte en un aliado poderoso en el proceso de sanación y crecimiento. Es el espacio donde se cultiva la resiliencia emocional y se fortalece la identidad, preparándolo para futuras relaciones desde un lugar más consciente y pleno. Cuando un hombre siente que te ha perdido, también está enfrentando el miedo a la soledad, pero en ese desafío está la llave para reencontrarse consigo mismo y comenzar a construir una nueva vida, más auténtica y enraizada en su esencia. Después de una ruptura o pérdida, es común que el hombre idealice a la persona que perdió, recordándola de manera casi perfecta, sin los defectos o problemas que pudo haber habido. Esta idealización puede alimentar sentimientos de culpa y arrepentimiento, haciéndolo revivir una y otra vez lo que pudo haber hecho diferente. En términos junguianos, es un fenómeno en el que el ánima proyectada sobre la pareja toma un brillo casi mitológico, dificultando la aceptación de la realidad. Muchas veces, la forma en que un hombre experimenta y expresa su dolor está profundamente influenciada por las expectativas sociales sobre la masculinidad. Desde pequeños, se le enseña a ser fuerte, a no mostrar debilidad ni emociones débiles como la tristeza o el miedo. Por eso, cuando pierde a alguien,
puede sentirse atrapado en un conflicto interno. Por un lado, el deseo natural de expresar su dolor. Por otro, el miedo a ser juzgado o a perder su estatus de hombre fuerte. Esta tensión puede hacer que su sufrimiento sea más solitario y difícil de manejar. El hombre puede experimentar una nostalgia intensa, que no solo es un recuerdo melancólico, sino un mecanismo psicológico para intentar mantener viva la conexión con lo perdido. Jung hablaba del tiempo psicológico, donde pasado, presente y futuro se entrelazan. En esa experiencia, el hombre revive momentos felices, buscando un sentido y tratando de comprender qué se perdió exactamente, lo que a veces lo hace sentir atrapado en un ciclo emocional. La pérdida también puede generar un cambio profundo en lo que un hombre desea o busca en la vida. Más allá del dolor, puede surgir una motivación renovada para crecer, cambiar o incluso redefinir sus metas. Desde la visión junguiana, esto puede ser interpretado como un llamado del inconsciente a evolucionar, a trascender viejas formas de ser y a abrirse a nuevas posibilidades de realización personal y emocional. Perder a alguien no es solo un golpe al corazón, es una sacudida profunda que despierta partes ocultas del alma y nos pone frente a nosotros mismos. Como vimos, un hombre que siente que te ha perdido atraviesa un viaje complejo. Enfrenta su sombra, lidia con el héroe herido, se encuentra con el vacío y finalmente, tiene la oportunidad única de reencontrarse y crecer. Porque más allá del dolor, la pérdida es un llamado, un desafío para transformarse y redescubrirse desde dentro. No se trata solo de extrañar, sino de comprender, integrar y renacer. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encontraras con ese hombre en su silencio y en su sombra? ¿Estarías lista para verlo no solo en su pérdida, sino también en su posible renacer? Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en un próximo video.